nervioso? No. Le pregunto a ellos. No. Que le pregunto a los músicos, no a vosotros, si están nerviosos. Vale. Se llama efectivamente clarinete, ¿vale? El clarinete viene de madera, ¿vale? Pero esta madera suele ser un poquito más cara que esta, ¿vale? Un poquito mejor. ¿Veis que también tiene tarde? Espero, vuelve a empezar. No es un palo, son dos palos. ¿Qué tienen que hacer ellos? Comprar el cacho de pala, que le llamamos, ¿no? Cortarla, lijarla. Son dos palos que se van a juntar y por el medio de ellos, aquí, con todo esto que os digo, con todo esto que no pueden morder, vais a flipar con Martín. Martín es un fragmento de la película de La Misión, ¿vale? Que la compuso creo que Ennio Morricone, si no me equivoco, ¿vale? Esto aquí no falló nota, ¿eh? Esta la tenía guardada, ¿eh? Madre mía. Mirad, seguimos dentro del viento madera y aunque la flauta en este caso sea de plata entera, ¿vale? También tiene llave, se llama bazooka, los militares lo usan mucho. No, mirad, esto es un lujo tenerlo. ¿Por qué? Porque en la banda de música yo tengo como, por así decirlo, unos códigos de puesto, ¿no? Y el hombre que toca esto no debería tocar esto, debería tocar uno de esos asos. Pero se enrolla conmigo porque es buena gente y trae el fagot que es suyo y lo usa para tocar en la banda. Porque es los más conocidos, ¿vale? Este es de los más conocidos. Se llama saxofón y aunque en las orquestas de cuerda
¿Por qué? Porque eso nos va a cansar mucho de las comisuras, ¿vale? Y tenemos que apoyarnos mucho en los dientes y no nos lo podemos romper. ¿De qué va la trompa? Mira, la trompa va de lo siguiente. Metal y ahora ya otra historia, ¿vale? Instrumento más grande, boquilla más grande, ¿vale? Procedimiento el mismo. ¿Qué pasa? Que en vez de pillar aquí solo, este va a pillar así. ¿Vale? Por lo tanto, ya a priori va a sonar más grave. Problema de este instrumento que se llama trombón de balas. La bala. Se llama el bombardino. De bomba, bombardino, ¿vale? El instrumento pesa más o menos unos 20-25 kilos, ¿vale? Y el chiquillo de la banda nos va a contar de qué va. Hola. Esto es una tuba. ¿Es el instrumento más agudo o el más grave? De modo que... ¿Vale?
de las orquestas de violines al final, ¿vale? Orquestas toda la vida. Pero cada vez más los compositores usamos esto en las bandas, ¿vale? Thank you.